En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Pues bienvenidos a un episodio nuevo de Serendipia y Arrebol. De hecho, pues este es nuestro capítulo 26, que ya tenemos más de un año. Sí. Y pues justamente estoy aquí, como siempre, como cada episodio, con mi amiga Semi. Hola, Semi. Hola, Bea. Y pues tenemos hoy un tema bastante interesante, un poquito... yo siento que se sale un poquito de el contexto actual, porque justo pues no está haciendo tanto calor como uno normalmente se imagina que hace calor en México. Al menos así es en Puebla. Pero justo creo que es una muy buena oportunidad de prepararse a justamente lo que vamos a hablar hoy, que son las islas de calor. Porque pues resulta que aquí en México sí solemos tenerlas y es un fenómeno que pues vaya, sí es bastante comprometedor, tiene impactos en muchas cuestiones de la vida y pues estaría interesante primero saber qué son, cómo se crean. Sí, porque a veces el término se nos hace un poco como distante, ¿no? Pero... de pronto sí podemos notar que mucho en las mañanas que puede llegar a hacer mucho frío y tú sales muy tapado, ¿no? Y que de pronto cerca de las 11, mediodía, ya no sabes qué hacer con lo que usaste para taparte porque te estás asando. Y que se nota esto principalmente para las personas que pasan la mayor parte de su día transportándose o que en su día a día están en distintas zonas de la ciudad, lo notan de diferentes maneras, ¿no? Que de pronto pueden decir, no, es que en la zona norte de la ciudad se siente más calor o cerca de las orillas de lo que ya está menos poblado está muchísimo más fresco, ¿no? Y eso puede parecer muy como percepción, o sea que en realidad no es algún fenómeno que exista, pero en realidad justamente aquí entran las islas de calor, ¿no? Como este fenómeno que es justamente de eso. Digamos que son como una especie de cuencas de calor que se hacen de distintos motivos y efectivamente pueden hacer que un lado u otro de la ciudad se sienta más caliente o más templada, así que pues sí, no estamos locos al decir que sentimos una diferencia de temperatura en la misma ciudad, en el mismo incluso pueblo. Sí, de hecho justo hay esta cuestión de que incluso, como dices, ¿no? En la misma ciudad, si tú sales un poco de, ahora sí que de que el centro, de donde se encuentra toda la zona industrial, donde se encuentra la mayor densidad poblacional, justamente vas a tener esto, ¿no? Ahí hace muchísimo calor, o más bien, hace más calor que en la zona que está a unos cuantos kilómetros, y eso es curioso, ¿no? Es bastante chistoso. Y bueno, de hecho aquí en México sí pasa, de hecho aquí en Puebla pasa, en la Ciudad de México pasa, en Monterrey, en Mexicali, en otras ciudades también que son pues que tienen justamente esta característica de tener una gran densidad poblacional y que justamente también tengan industrias.
pues pasa, ¿no? Sí, y también alrededor de todo el mundo es un fenómeno bastante conocido y que también suena un poco extraño, ¿no? Porque usualmente tendríamos que soler hilar un poco que en la ciudad estás más cómodo, ¿no? En distintos aspectos, y obviamente la temperatura es uno de ellos porque pues está bastante reconocido ya que el sentir calor, el sentir bochorno, pues incluso hasta te pone de malas, ¿no? Sí. O incrementa los conflictos. Entonces, sí, como que rompe esta idea que se tiene sobre las ciudades, sobre los lugares más poblados, de que se supone que son los lugares en donde la gente tendría, por ideas o por cultura general, sentirse más cómoda, más feliz, ¿no? Y en muchos casos, por cosas que parecen tan incontrolables como esto, pues no es así. De hecho, justo en una ciudad en promedio anual, que tenga aproximadamente 1 millón de habitantes, la diferencia puede variar entre 1 y 3 grados Celsius respecto al día, en la periferia de las ciudades también, ¿no? O sea, si lo comparas. Pero está bastante curioso porque resulta que en las noches esta puede ser aún más grande, ¿no? La diferencia de temperatura. Que también eso ya se nota principalmente de un pueblo o municipio, ciudad a otro, porque hay algunos en donde de noche se puede caracterizar porque es mucho más fresco que durante el día, y en otros que están más poblados o que tienen más edificios o gente, en realidad la noche puede llegar a ser igual o incluso más caliente que el día, cuando pues en realidad la lógica te dice que sin el sol, sin la fuente de calor, de radiación, tendría que ser más templada, ¿no? Cuando pues muchas veces lo que está empezando a suceder en muchos sitios es que justamente durante la noche los niveles siguen iguales o incluso llegan a incrementar, y eso todavía es peor para las personas porque obviamente la comodidad térmica tiene mucho que ver con el descanso, ¿no? Y eso también empieza a afectar de nuevo en la comodidad, en que pues obviamente si tú no te sientes descansado, pues te sientes mal, te sientes de malas, es incluso muchísimo más fácil que te dejes llevar por conflictos. Y es una serie de efecto dominó que no sueles hilar, pero que pues sí, ¿no? A nadie o casi a nadie le gusta dormir sudando del calor. De hecho, justo decían que por estas islas de calor, a veces incluso la gente, bueno, evidentemente, ¿no? Si estás acalorado, bajas tu rendimiento, tanto académico como en el trabajo. Eso también está bastante interesante y loco. Y tiene su lógica, porque a final de cuentas, aunque nosotros no lo percibamos desde afuera, pues el cuerpo está trabajando bastante por mantener una temperatura normal. De hecho, igualmente puede suceder con el frío, ¿no? Tratas de mantener el calor, pero en el caso del calor, cuando es demasiado, pues el cuerpo necesita estar consumiendo tanto los nutrientes de los alimentos como la misma agua, por eso nos deshidratamos, para poder regular más o menos la temperatura, porque pues si no te da un golpe de calor. Ajá, y que justo también ha sido uno de las principales pues peligros, ¿no? De las olas vamos, en las islas de calor, que las ondas de calor es otra cosa, que bueno, pero cuando se juntan, wow, bomba. Pero sí, ¿no? Son cosas diferentes y justo estos golpes de calor han causado incluso muertes, ¿no? En muchas personas. Y de hecho es algo que ya habíamos mencionado un poco en episodios pasados, pero que justamente en años recientes se ha incrementado mucho este número, ¿no? Antes llegabas a escuchar que alguien había fallecido por un golpe de calor y se te hacía extraño, porque no era algo que escucharas comúnmente, ¿no? Pero poco a poco se fue incrementando más, y de hecho lo que fue principalmente 2023-2024 hubieron cifras récord de personas que habían fallecido a causa directa o indirectamente del calor, debido justamente a golpes de calor que en realidad pues es una afección que pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Si bien sí puedes estar tú comprometido dependiendo de cómo estés,
es qué tan hidratado o deshidratado estés, de tu edad, de tu condición física, aún así es algo a lo que cualquiera está expuesto por algo, digamos, normal, ¿no? Que es el calor, y que de hecho se caracteriza por cosas que son bastante fuertes, ¿no? Que justo son mareos, náuseas, confusión, la piel se calienta y se vuelve bastante seca, al mismo tiempo que da fiebre y el pulso se vuelve demasiado rápido. Y de hecho, sí, ante cualquiera de estas señales y más bajo el factor de calor, se tiene que consultar de inmediato a un médico, porque en realidad es increíble lo fatal que puede llegar a ser, ¿no? Es algo que, por ejemplo, no se ve actualmente con el frío. Aún es muy raro escuchar a alguien que tenga hipotermia, pero los golpes de calor pues se están incrementando bastante, ¿no? Incluso pueden llegar a ocasionar alucinaciones, desorientar a la gente, lo cual incluso, por ejemplo, en coches puede ocasionar obviamente que haya accidentes automovilísticos. Claro. Y en las personas que manejen cualquier tipo de vehículo, lo cual también expone mucho a las personas que puedan llegar a estar en los transportes. Uh-huh. Y que pues sí, aunque es relativamente fácil de tratar cuando todavía no se agrava, pues sí puede ocasionar todavía más problemas de los que ya es de peligro personal. Sí, y si no lo llevamos tan drástico, justo también estas cuestiones de deshidratación, pues también no es divertido, justo también puede causar problemas respiratorios, porque justo como decías, ¿no? De repente cuando uno tiene mucho calor, el cuerpo batalla con esto de mantenerte pues con todas las funciones vitales, y está bastante curioso porque el fenómeno de las islas de calor también se forma por la contaminación del aire, ¿no? O sea, justo es muy interesante porque vaya, como decíamos, ¿no? La cuestión es que se generan en las ciudades en donde más densidad poblacional hay o donde más industrias hay. Y todas estas industrias, pues al final generan calor, ¿no? Y también generan gases de efecto invernadero que al final pues llegan a la atmósfera. E incluso, pues, estar ahí para nosotros resulta complejo, ¿no? Que si quieres respirar, si quieres, pues, obtener el oxígeno que necesitas. Y el aire está caliente, recibes el aire caliente, lo cual sofoca bastante. Ajá. Y de hecho, para quienes puedan tener la duda de cómo es que la industria genera el calor, ¿no? Pues es de la misma radiación de la que ya hemos hablado, de la que se genera como energía. Pues la energía se transforma, se vuelve calor. Exacto. Entonces, por eso se provoca tanto, ¿no? Sí, si lo aterrizamos un poquito, es justo, ¿no? Como cualquier tipo de máquina se calienta. Incluso cuando uno aspira a su casa, pues la aspiradora se calienta. O los coches, cuando los fuerzas mucho, se calientan y consumen agua o tienes que parar o ponerles más agua. O sea, es algo que cualquier. De hecho, justo también cuando hubo este fenómeno más denso, que fue justo por mayo, bueno, justamente me enteré que los coches, a pesar de que fueran nuevos, justamente estaban teniendo esta cuestión de que se calentaban demasiado. Sí. Porque pues, o sea, la isla de calor era pues súper fuerte. Y eso que, vaya, Puebla no es una de las ciudades más densamente pobladas y de México, ¿no? Del mundo. Uh-huh. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, aunque las islas de calor se considera que han existido desde que hay ciudades, porque pues de una u otra manera está ligado ahora veremos por qué. En realidad fue hasta el siglo XX que ya se le consolidó como un fenómeno climático como tal. Y no solo como un fenómeno climático, sino que era de bastante relevancia. Porque pues obviamente se empezó a asociar mucho a estos problemas, ¿no? Porque justo la gente no asociaría que todo esto es nada más porque en sitios hay más calor que en otros y te abochornas, ¿no? Pero obviamente no consiste únicamente en eso. Y en Estados Unidos, de hecho, la Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas EPA,
ha reportado que las zonas urbanas pueden ser de entre 1 a 7 grados Fahrenheit más cálidas durante el día y usualmente de entre 2 a 5 grados Fahrenheit más cálidas por la noche, lo cual es raro considerando que justo se trata de la noche, ¿no? Y esto se compara en conjunto con los entornos rurales. Este es un estudio que sacó justo esta Agencia de Protección Ambiental, y que este fenómeno surge en realidad de bastantes cosas, ¿no? Entre ellas está justo el fenómeno del aire que está contaminado. Pero a esto se le junta el calor mismo que pueden desprender máquinas, como por ejemplo los coches, que a su vez se calientan porque hace demasiado calor. Y incluso del suelo, de las personas mismas y de los edificios. Ok, ajá. E incluso también de los aires acondicionados, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, en la mayoría de los aires acondicionados, cuando los pones a trabajar y tú acercas la mano a zonas específicas, los vas a notar muy calientes. Incluso algunos al grado de que si tocas, sientes como si quemara, ¿no? Y es bastante extraño, porque justo lo que está brindando como frescura pues está generando calor. Sí, y curiosamente porque pues justo el aire acondicionado, para que pueda funcionar, necesita energía. Y la energía a su vez, igual que pues un coche, igual que las máquinas en las industrias, pues necesitan normalmente combustibles fósiles para pues poder funcionar. Y lo curioso es que justo como abordábamos en algunos episodios, cuando esta energía se transforma, pues eso, ¿no? Libera un montón de gases de efecto invernadero, además de calor. Es casi como un círculo vicioso, parecería, ¿no? Sí, y además los conjuntos de personas, esto lo podemos ver como en algo más cercano. Cuando estás en un salón vacío, pues tú lo puedes sentir a una temperatura ambiente, ¿no? Normal, pero conforme más se llena, más calor se siente, porque pues las personas mismas, como ya hemos hablado, somos una fuente de energía, ¿no? Sí. Y esa energía normalmente se revela como calor, que incluso lo podemos ver en lugares como los metros, que entre más llenos estén, más caluroso y más abochornado te sientes al estar ahí. Y no es solo por la temperatura de afuera, sino se trata de todo el conjunto de personas que están ahí. Claro. Esto obviamente tiene que ver en los lugares más densos de las ciudades. Obviamente hay una mayor población y obviamente esto provoca que el calor que se produce sea todavía mayor. Incluso justo como decías, pues si hace mucho calor, quieres tomar más agua, ¿no? Sí. Y de hecho también, vaya, nosotros sabemos que el agua, para que llegue a nuestros hogares, necesita ser bombeada y distribuida. Y justo también pues las bombas nuevamente necesitan electricidad, necesitan energía para poder justo hacer que nuestra agua llegue a nuestros hogares. Y otra vez, ¿no? Otra vez un círculo vicioso que nos metemos ahí bien. Sí, y por ejemplo, incluso en los suelos, de hecho se han registrado lugares que aunque la temperatura está a unos 29, 30 grados, un poco más, en algunas ocasiones, los suelos llegan a estar hasta 52 grados centígrados. Por eso de repente queman, ¿no? Si se te ocurre irte descalzo. Sí, y incluso también esto hace que haya un desgaste aún mayor de las llantas de los coches, lo que provoca que generen aún más fricción y a su vez incrementan la contaminación del aire, aumentando todavía más este círculo vicioso. Ajá, porque necesitan más combustible, ¿no? Para moverse. Y también, a final de cuentas, si una llanta se desgasta más rápido y se te poncha, obviamente tú no puedes andar así, ¿no? Sí, claro. Entonces necesitas o parcharla o un cambio, lo cual también genera una mayor demanda de un producto que de por sí es bastante contaminante. Ajá. Incluso también cuando pues hace tanto calor, ¿estás de acuerdo que las tuberías también se calientan? Sí. Y lo problemático es que justamente todas las aguas residuales
pues se calientan también. Y cuando llegan a cuerpos naturales, independientemente de que si están contaminadas o no, están calientes. Y también afecta a los ecosistemas que están ahí. Sí, también esto ha ido provocando algunos problemas dentro de áreas verdes debido a que la gente suele regar las plantas durante el día o incluso en la mañana, que de hecho no es muy recomendable, pero si el agua está almacenada con esto de que la temperatura en realidad no baja como tal en las noches, y cuando se empieza a templar el agua normalmente ya es cuando sale el sol. Entonces puede salir tibia o de plano caliente el agua. De hecho se ha visto en varias ocasiones en distintos puntos de el país que se puede abrir el agua fría y sale el agua caliente prácticamente hirviendo. Entonces esto obviamente, sea cual sea el área que se vaya a regar, desde algo boscoso a un parque, a simplemente algún camellón con plantas, esto las puede ir quemando. Sí. Porque pues obviamente las plantas no es como que aguanten el agua caliente. Sí, sí. De hecho, justo un estudio reciente publicado en la editorial científica IOP Publishing indica que los efectos asociados por las islas de calor urbanas podrían duplicar las pérdidas económicas previstas por el cambio climático. O sea, realmente sí tienen un impacto bastante fuerte en pues la vida cotidiana de las personas que viven en las ciudades, ¿no crees? Sí, y además de que a la larga sí puede ir generando problemas físicos, ¿no? Tanto si tú no sabes regular tu hidratación y estás constantemente deshidratado y bajo los efectos de calor, puedes llegar a desarrollar algún desorden crónico. Entonces, eso afecta bastante al estilo de vida y también incluso problemas al final respiratorios por todo esto del aire contaminado, por las fuentes de agua que se calientan. Si llegan a estar contaminadas, obviamente sueltan vapor. De por sí se evaporan, pero por el calor obviamente esta evaporación incrementa y obviamente esto es algo que sigue en el aire, ¿no? Y al pasar tú cerca o simplemente porque el aire jugó a favor de esta evaporación, llega a zonas más pobladas y esto a su vez incrementa, en parte por eso es que los ríos contaminados o las fuentes de agua contaminadas provocan tantas enfermedades, porque la evaporación provoca que tú estés en contacto directo, literalmente que puedas estar respirando, y también como un factor muy importante es que la piel llega a absorber la humedad. El agua como tal no, pero la humedad sí. Entonces esto obviamente provoca que literalmente la piel está absorbiendo todos los químicos, incluso todo el agua, las aguas negras que se puedan estar empezando a evaporar, justamente. Justo como cuando pasas por un río que, pues, un río de aguas negras o una planta tratadora de aguas negras, ¿no? Que huele mal y pues... Sí. Bueno, pero vaya, estas son las cuestiones bastante malas, ¿no? Los impactos que tiene a nuestra vida. Pero ¿por qué se crean? O sea, ya dijimos lo de los aires acondicionados, pero seguro hay más cosas. Porque no todos tenemos un aire acondicionado. Exacto. Ni la mayoría de la gente lo tiene prendido todo el tiempo, ¿no? Menos en sitios, igual y en zonas costeras sí es común porque necesita refrescarte. Sí. Pero en ciudades como Palau no es común que la gente tenga prendido todo el tiempo, excepto, por ejemplo, en algunos puntos, digamos, estratégicos, porque si tú te das cuenta, en algunos sitios, por ejemplo, los supermercados o los bancos, cada que vas, tú incluso te sientes aliviado de estar allá adentro, claro, ¿no? Porque te sientes fresco. Sí. Y de hecho, esta es una manera de ahora sí que tomar el cambio del clima a tu favor, porque obviamente si tú entras a un lugar en donde es común que te estreses, como un banco o un supermercado, y tú estás térmicamente cómodo, más que querer irte vas a querer quedarte, y los conflictos disminuyen mucho dentro de las instalaciones. Obviamente afuera ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí, bastantes sitios toman esto para jugar a su favor,
pero pues sí, aún así sigue siendo la minoría la que tiene, por ejemplo, aires acondicionados, y los coches no son la única fuente de calor. Sí, claro. De hecho, eso que decías de que aquí en Puebla tampoco se utilizan tanto los aires. Vaya, hay muchas ciudades en el mundo que también sufren de este fenómeno. Por ejemplo, en París, en Londres, o sea, países, o más bien ciudades, que son más bien frías, digámoslo. Seguro tampoco no tienen estos aires acondicionados, ¿no? Entonces, tú hace rato comentabas lo de los edificios. Eso también a mí se me hace sumamente importante porque justo es una característica de las ciudades que hace también que se generen estas islas de calor. Cuando tú tienes muchos edificios juntos, pues el aire no fluye tan fácilmente. Uh-huh. Y justo pues el calor se queda atrapado ahí en estos núcleos de edificios. Y de hecho también se tiene que considerar mucho porque la gente cree que un edificio se construye y ya, ¿no? Pero incluso dentro de las planeaciones tienen que tener muy en cuenta cómo corre el aire, porque incluso las estructuras primero tienen que ver si la estructura no corta una corriente de aire importante, porque si la corta no, se supondría que no la tendrían que hacer. Y luego, dependiendo de la fuerza con la que llegue el aire, tienen que hacerla más o menos resistente, porque justamente el aire pasa con mucha fuerza, pero a su vez bloquea a otros sitios la ventilación natural que tendrían si no estuvieran esos edificios. Ok, hay que destacar que también puedes crear edificios que sean bioclimáticos, ¿no? Sí. O sea, también hay que ver eso, pero vaya, hasta ahorita no es como que todos tengan esa tecnología, entonces... De hecho, son los mínimos. Exacto. Actualmente, y si ves ciudades como Puebla, pues yo creo que más del 90% son edificios normales. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Barcelona está muy interesante porque ves que tiene esta estructura cuadriculada, pero si tú ves el mapa está como en rombo. Uh-huh. Y justamente está diseñada así porque el arquitecto que la diseñó, que ahorita no me acuerdo su nombre, justamente vio las corrientes de aire y la diseñó de tal forma que todas las casas que estuvieran ahí, bueno, oficinas, lo que sea, tuvieran justamente esta posibilidad de no morir de calor y no morir de frío. Justamente para que pues se equilibrara, ¿no? Y esto es muy interesante. Creo que, vaya, para desarrollar ciudades eso se tendría que considerar como un aspecto clave, ¿no crees? Uh-huh. De hecho, aún no se puede determinar el número exacto, o sea, son tan pocos que aún no se puede determinar el número exacto de cuántos edificios en Puebla son biotérmicos. ¡Wow! De los poquitos que hay, y en realidad si ves en la ciudad hay bastantes. Sí, claro. Entonces, si bien este no es un patrón que se repita en todas las ciudades, sí es bastante común en la mayoría. Y además también, independientemente de cómo se esté relacionando con el viento, el material del que las construcciones en general están hechas, también tiene un impacto. Uh-huh. De hecho, pues incluso las calles mismas también son una cosa bastante importante de considerar en este aspecto de las islas de calor, porque a lo mejor las casas están construidas más bien de concreto, en algunas partes de México a lo mejor de adobe, ¿no? Que pues es muy bueno para estas cuestiones, pero no todas las calles están construidas de concreto, que bueno, el concreto, a diferencia del asfalto, pues tiene un color más claro, ¿no? Es hecho con cemento y otras arenillas, y el asfalto es más bien creado con chapopote y otras igual arenas. La diferencia es que justamente el color, ¿no? El color del asfalto pues es prácticamente negro. Y tenemos que considerar, por ejemplo, cuando sabemos que va a ser mucho calor, ¿cuál es el color que evitamos? O los colores que evitamos. Exactamente. Los oscuros, y de plano, o sea, es querer un golpe de calor de ya, vestir de negro.
Exacto. Y eso no solo aplica a una sola cosa, ¿no? De hecho, también se ha mencionado muchas veces que si tú tienes una mascota de color oscuro o de plano con su pelaje negro, pues tienes que evitar sacarlo, ¿no? Ya sea perrito, gato, lo que sea, porque justo el negro tiene la característica de que absorbe el calor. Sí, incluso también el concreto lo absorbe, ¿no? Sí, a final de cuentas todas las cosas absorben en mayor o menor medida el calor. Como demostración está incluso esto del golpe de calor se genera porque absorbemos el calor del entorno, ¿no? Absolutamente todo lo que nos rodea absorbe de una manera u otra el calor. La cuestión es que obviamente hay algunas cosas que por factores, por ejemplo el color, pues sí lo absorben mucho más, ¿no? El blanco, aunque absorbe muchísimo menos, aún así lo sigue absorbiendo, ¿no? Pero nada que ver con los colores oscuros, por ejemplo el negro. Sí, aunque también es importante que comentábamos, ¿no? De repente el concreto se utiliza también justo como material en favor de el confort térmico para las personas que habitan esa construcción. Depende mucho del sitio en donde se está haciendo la construcción. No puedes, es como querer intentar hacer una casa que necesita al estilo de países sumamente calurosos como India o zonas desérticas y quererlo poner en una ciudad, por ejemplo, como Puebla, que no es tampoco tan caliente ni es tan frío, simplemente va a desentonar. Y aunque igual y las personas no van a sentir como tal el calor, el frío sí les va a afectar muchísimo, porque tienes que considerar absolutamente todo. Hay incluso sitios en donde nada más puedes crear un modelo de estructura dependiendo del pueblo en donde estás viéndolo, porque lo demás es muy diferente. Tienes que adaptarte al sitio en donde vas a construir, porque querer traer la construcción en copia y pega de otro sitio, de otro lugar, que tenga circunstancias súper diferentes del clima. Es como querer hacer no es diferente a querer hacer una invasión de espacio de un sitio, porque a final de cuentas quieres meter artificialmente algo que va a desentonar completamente ahí, y que sí, o sea, a final de cuentas sí va a ser funcional, pero la gente nunca va a estar cómoda ahí. Incluso, por ejemplo, si tú llegas a rentar ese espacio porque nunca quieres vender, pues la gente se va a estar yendo porque nunca va a querer estar ahí, porque no va a sentirse cómoda, porque la estructura simplemente no está hecha para el lugar, por querer copiar algo que simplemente no se adapta a los lugares. Aunque está muy interesante que justamente aquí en México, específicamente en la zona de Veracruz, pues hay yacimientos de chapopote, ¿no? Naturales. Y de hecho, pues está bastante curioso porque pues el chapopote, por su color, vaya, recordemos que pues es una forma un poquito diferente del petróleo, pero vaya, es proveniente de esta familia de materiales. Justo por el color absorbe mucho. Y está bastante curioso porque incluso los olmecas hace muchísimos años, incluso antes de Cristo, ya lo utilizaban para impermeabilizar sus techos, sus canoas, incluso en la pintura, para sellar acueductos, vasijas, un montón de cosas. Y entonces... Pues sí, pero pues es que se usaba a favor, ¿no? Si ya se sabe que un material absorbe el calor, pues incluso, por ejemplo, tú puedes ver una diferencia, ¿no? Si tienes una olla de color negro y otra de color rojo o algún color más claro, la de color negro se va a calentar antes, porque va a absorber antes y mucho más el calor del fuego. Sí. Entonces, pues sí se puede usar eso a favor. Sí, pero razón. utilizarlo dentro de lugares, por ejemplo, las calles, que obviamente no es que porque sea un poco más claro ya no vaya a absorber en absoluto el calor, claro, sino que simplemente lo va a absorber menos. Sí. Que aunque sea poco, pues puede llegar a disminuir un 0.5 los grados del ambiente o incluso más, y esto a su vez va a provocar
que se sienta aún así, ¿no? Porque aunque sea medio grado, se llega a percibir. Claro. Pero también algo muy importante dentro de lo que es el pavimento, de lo que son las calles, también se tiene que considerar que usualmente sea lo que sea asfalto o cemento, lo que se coloque, lo que va a hacer normalmente es que no es permeable. Y eso también genera otro problema, porque de por sí las calles absorben humedad, tanto de cosas que puedan suceder, fugas de agua o lluvia, pero cuando hace calor, obviamente, pues a 50 grados si está el suelo, se va a evaporar esa agua, y eso también incrementa el calor, lo cual es todavía un calor peor, porque es un calor húmedo que, aunque suene irónico, incrementa muchísimo más la deshidratación. Entonces, pues también juega un factor muy importante. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de pavimentos que son permeables, también ayudarían muchísimo por el hecho de que permiten que pase el agua a través de sus capas, e incluso que estén recargando mantos acuíferos en vez de que se estén evaporando, asfixiando a la gente para terminar volviendo a caer de una forma u otra y alimentando de nuevo un círculo vicioso. Sí, de hecho, otra desventaja que yo le veo al concreto es que, bueno, y también al pavimento en general, es que justo estaba viendo un video de la Deutsche Welle que en Estados Unidos explotó la calle, por así decirlo. O sea, el concreto de repente absorbió tanto calor que, o sea, vaya, no salieron pedazos de concreto por todos lados, pero sí se alzó y creó como un tope. Pero vaya, eso fue de la nada, justamente por esta expansión que tienen los materiales, que de hecho también pasa con el asfalto. De hecho, ves que justamente el concreto dicen que dura un poco más, es más resistente al calor, por ejemplo, porque justo no lo absorbe tanto. Y el asfalto más bien se deforma cuando ya alcanza temperaturas de aproximadamente 120 grados centígrados, entonces, y dura menos, técnicamente dura entre 5 a 10 años y el concreto entre 10 a 30 años, entonces estaría súper bien que pudiéramos cambiar justo pues las calles a materiales que sean permeables y claros, ¿no? Para que justamente reflejen todo el calor que cae. Sí, pero también está la cuestión de qué más se puede hacer, ¿no? Porque obviamente cambiar el material del que están hechos las calles es una inversión enorme. Claro. Y si bien sí se tiene y se puede hacer, principalmente para empezar en las calles que apenas se están formando, hacerlo desde un inicio con un material que sea de preferencia permeable, para que puedas tú estar alimentando los mantos acuíferos y tú puedas obtener esa agua después. Pues sí, quitar todas las calles y volver a poner un material permeable es una inversión enorme, y obviamente no es como que eso vaya a solucionar absolutamente todo, ¿no? Claro. Pero algo también muy importante es que los edificios juegan un papel fundamental en esto, ¿no? Porque normalmente tienen colores oscuros. De hecho, incluso se ve en la ciudad esta en concreto, Puebla, que hay muchos edificios que son de color negro o gris muy oscuro o rojo muy oscuro, que a final de cuentas hacen eso, ¿no? Absorber el calor. Entonces, obviamente esto se va reteniendo y es parte de lo que provoca este fenómeno nocturno, ¿no? Tantos materiales están absorbiendo el calor absolutamente todo el día, desde los coches hasta los edificios, las calles, que durante la noche efectivamente la temperatura desciende mucho. Pero obviamente esto va provocando que todos los materiales antes calientes se empiecen a templar, empiecen a liberar el calor. Y como ya mencionamos, el calor es una energía, ¿no? No simplemente desaparece. Entonces obviamente vuelve al ambiente, lo cual significa que tienes edificios, calles,
coches y un montón de materiales que están soltando todo el calor que estuvieron almacenando durante el día, lo cual, si bien no llega en lo absoluto a la energía que da el sol, pues libera bastante energía en forma de calor, que es lo que provoca que durante las noches el ambiente esté igual o incluso mayormente más caliente de lo que estuvo durante el día, porque pues justamente aunque la noche esté fría, pues todo esto está soltando los calores almacenados. Sí, y de hecho es un poco problemático, ¿no? Cómo entonces enfrías todo. De hecho, en Japón tienen una práctica que ya se volvió incluso tradicional y justamente consiste en echar agua en los caminos para que se enfríen antes de que pues llegue la noche, supongo que lo hacen justo al atardecer, para que pues se vayan enfriando y no liberen tanto calor durante la noche. Que también es algo un poco cuestionable porque pues justo se ha estado buscando mucho cuidar el agua, ¿no? Claro. Entonces pues también es bastante conflictuoso porque a final de cuentas sí necesitas cuidar el agua, pero también sí necesitas que las noches no sean tan cálidas, porque si incitas a la gente a prender sus aires acondicionados va a ser peor, ¿no? Sí. Entonces sí es como una encrucijada. Y también está el hecho de las áreas verdes, porque de hecho se ha visto que debajo de un árbol, de un buen árbol, porque también hay que considerar que en ciudades, por ejemplo Puebla, que es pues en nuestro caso el ejemplo más cercano, más directo, se siembran muchos árboles que no sirven mucho más que de decoración, ¿no? Una vez vi un árbol abajo de un puente. Por ejemplo, esas ideas que simplemente, o sea, sí, si lo quieres como pues oxigenador, pues mientras veas que la especie sea la correcta está bien, pero el problema es que normalmente no ven las especies correctas, ¿no? Desde poner palmeras, que en realidad no sirven de mucho, a poner árboles que nunca dejan crecer porque crecen muy irregularmente y si no tienen esta eterna forma como de cono, pues no se ven, por así decirlo, estéticos. O el más común aquí en Puebla y en muchos otros países en México que utilizan es el conocido como ficus o Ficus benjamina por su nombre científico, que es un árbol que sí es muy bonito, crece muy frondoso cuando lo dejan crecer, sí es muy resistente, pero sus raíces son sumamente invasivas. Entonces, pues en realidad no se están usando las especies correctas para esto, pero bajo un buen árbol, que de hecho hay bastantes, incluso hay plantas más o menos pequeñas que ayudan a templar la temperatura, como es el caso de una planta llamada trueno, que es una planta espinosa que es bastante común. Incluso los cedros, algunos tipos de pinos que ayudan no solo a absorber el dióxido de carbono, sino que también ayudan a producir oxígeno, y bajo su sombra se ha comprobado que bajo la sombra de un árbol se pueden disminuir hasta 20 grados de la sensación térmica, a veces más. Esto quiere decir que obviamente tú puedes buscar la sombra de un árbol y te vas a sentir muchísimo mejor a cómo te sentirías bajo la sombra de un puente o bajo la sombra de un edificio, porque al final de cuentas esos lugares siguen emitiendo calor porque siguen absorbiendo el calor, y los árboles como entes vivos no funcionan de la misma manera. Entonces sirven tanto para regular la temperatura como para bajarla del ambiente, pues alrededor pueden llegar a bajar de entre 2 a 3 grados centígrados la temperatura. Y obviamente en las ciudades cada vez más se está fomentando esta idea de cortar absolutamente todo y que sean puras calles, lo cual incrementa la temperatura porque a falta de áreas verdes, pues la temperatura se descontrola. Sí, claro. Incluso seguro has visto, ¿no? Que me pasaba mucho en la escuela que en el campo creo que era de básquetbol, pues es cemento, ¿no? Y si tú veías como de lejos y tenías la oportunidad como de verlo a una mayor altura, o sea que
el pavimento quedara a la altura de tus ojos, veías cómo salía el calor del pavimento. Sí. Y a final de cuentas esas son áreas en las que jóvenes o niños buscan jugar, ¿no? Uh-huh. Y obviamente esto afecta bastante incluso a su salud, porque pues se vuelve a lo mismo, o sea, la deshidratación, los golpes de calor, pero también aquí entran en juego también varias cosas que se tienen que adaptar, como los costos de implementación y mantenimiento de ciertas cosas, y también de nuevas costumbres que se pueden adaptar a los hogares, ¿no? Y a los edificios, porque obviamente sí, la mayoría de las casas y edificios actualmente no son biotérmicos, como comentabas, pero no puedes demoler todas las casas y edificios que hay actualmente, claro, porque simplemente los recursos, el daño al medio ambiente y todo lo que se generaría sería incosteable. Claro. Simplemente incosteable. Pero hay maneras en que se pueden adaptar lo que existe actualmente a maneras muchísimo más frescas, incluso más agradables para las personas. Pues de hecho justo en alguna ciudad de Europa vi que estaban colgando como carpas, uh-huh, pero arriba les estaban poniendo tierra y vegetación. Sí, de hecho también existe el término de techos verdes, ajá, que sí, aunque tú puedas tener un acceso muy limitado a tu techo, aún así tú puedes ayudar a templar la temperatura de toda tu casa poniendo un techo verde. Uh-huh. Y dependiendo del tipo de acceso que tengas a tu techo o azotea, es el tipo de planta que tú puedes colocar, ¿no? Porque obviamente no se trata de colocar una planta de alto mantenimiento o que necesitas estarla viendo todos los días en un lugar al que igual ya es incluso hasta peligroso subirte, ¿no? Claro. Pero hay algunos sitios en donde, por ejemplo, los edificios que literalmente tienen una puerta de acceso a las azoteas, uh-huh, y que usualmente no colocan muchas cosas dentro de estas, justo porque pues se tiene que mantener cierta cuestión de seguridad para mantenimiento del área, ¿no? Obviamente no se están hablando de especies muy invasivas, uh-huh, y se tiene que ver muy bien y planificar dependiendo de la zona, de dónde estás viviendo, de si es un edificio o una casa, porque obviamente es diferente. Uh-huh. Y que, por ejemplo, en ciudades como Chicago ya se ha empezado a implementar, y de hecho Chicago cuenta con uno de los techos verdes más grandes en el mundo, cuenta con 23,000 metros cuadrados, que órale, tiene 100 especies distintas. Uh-huh. Y esto no solo ayuda a templar un poco más la temperatura de las casas, sino que llega a bajar los grados del ambiente en general. Okay. Porque pues las plantas sirven como retenedoras de ese calor que antes hubiera almacenado tu techo, ahora lo almacenan las plantas. Incluso también para para absorber todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Y además para alimentar a polinizadores. Ajá, de hecho justamente en Washington D.C. han incorporado una política de adquisición para edificios municipales que justamente tiene que tener incorporados los techos frescos o techos fríos, techos verdes, y justamente predicen que esta nueva política va a tener como resultado ahorrar millones de dólares, justo también porque pues se ha demostrado que tener un techo de estos disminuye hasta el 30% de la temperatura interna. Entonces pues, o sea, está súper genial porque matas 2 pájaros de un tiro. Tienes tu entorno fresco, ya no necesitas aire acondicionado, ya no generas más gases de efecto invernadero, y además ayudas a que justamente, pues como decías, ¿no? Todo el calor, todos los gases de efecto invernadero que están en el ambiente, pues sean absorbidos. Y qué bonito sería, ¿no? Uh-huh. Como poder desde arriba ver todo. Techos con florecitas. Sí, y también esto alimentaría polinizadores que vendrían siendo, por ejemplo, mariposas, abejas, moscas, porque sí hay que recordar que las moscas son muy importantes como polinizadoras, y no
existen solo las que nos molestan todo el día. Hay muchos tipos de mosca que son de hecho muy importantes para mantener ecosistemas completos, y muchos alimentos que son actualmente de nuestros preferidos dependen de varios tipos de moscas. Y también esto ayudaría a mantener la fauna de absolutamente cada ciudad, porque pues tanto los pájaros tendrían hogares en los árboles, como habría polinizadores que estén manteniendo vivas las plantas gracias a que tienen con qué alimentarse, ¿no? Más que estar huyendo de las ciudades, podrían ser entornos vivos que puedan estar ayudando en vez de estar invadiendo estos ecosistemas. Y también se evitarían muchas otras cosas, porque incluso ya existen algunas políticas urbanas, como mencionabas, que están, por ejemplo, los oficiales del calor, que son personas encargadas especialmente de ver que políticas para frenar el efecto de las islas de calor, que ahora sí es como un policía del clima. ¿Y en dónde hay esos? En Chicago, por ejemplo, para ayudar a implementar todos estos todas estas medidas, y que sin duda sería una fuente bastante fuerte para combatir el calentamiento global en general, porque pues sí, el calentamiento global tiene bastante peso, en parte por las islas de calor que se hacen, pero también incluso en personas que tengan un acceso bastante sencillo, por ejemplo en casas de un solo piso, o que sean favorables, incluso pueden tener cosechas dentro de su propio techo. Claro. Sin que sea invasivo, obviamente, porque pues a veces la gente como que considera que si hace eso, de pronto va a haber raíces saliendo de su techo, ¿no? Pero obviamente esto no se hace así, tampoco incrementa las goteras, ni daña la estructura, siempre y cuando se haga profesionalmente. Y de hecho, justamente regresando un poco al tema del chapopote, pues justamente se utiliza, o sea, actualmente se utiliza todavía mucho como impermeabilizante para los techos, que bueno, ahorita pues no está tan muy buen pensado, ¿no? Porque pues incluso le ponen colores oscuros que absorben muchísimo más, pero pues si ya está impermeabilizado, estaría, o sea, entiendo que justamente pues el chapopote hace que el agua pues no entre. Entonces, pues ya prácticamente está una de las grandes partes del trabajo ya hechas. Además de que también existen otros métodos, ¿no? Existe la geomembrana, que prácticamente es como un plástico gigante, que claro, exacto, no queremos utilizar plástico, pero como dijimos el otro día, no todos los usos del plástico son malos. Y al contrario, ¿no? En esta situación pues traería más beneficios, además de que va a ser a largo plazo, ¿no? De los desventajas que podría traer. Entonces, pues creo que está muy interesante que se puedan hacer estas medidas. Y más porque ya hay sitios que lo están implementando y se están dando cuenta. Por ejemplo, en Delhi, que es conocido como un sitio bastante caluroso, se ha demostrado que al implementar áreas con zona arbórea, efectivamente se vuelven hasta 20 grados más frías que las zonas que tienen concreto únicamente. Y también según el Times of India, más allá de dar el verdor, las infraestructuras alrededor de los parques mejoran en lo térmico, y además pueden tener mayor durabilidad porque pues no tienen este desgaste extra de estar absorbiendo y liberando el calor, porque a final de cuentas esto es un desgaste extra. Por eso se truena el concreto, ¿no? Sí, también. Se expande el asfalto. Y también en un sitio más lejano, en lo que es el área de Ugadougou, que es la capital del país que se encuentra en la África Occidental, llamado Burkina Faso, se ha demostrado con un cinturón verde, que es una serie de cultivos, árboles y fuentes de agua, disminuyen el calor de absolutamente toda el área.
Órale. con ese cinturón verde, y además de esa misma área obtienen alimento, agua y una seguridad dentro de la comunidad, demostrando que esta serie de medidas sí tienen una validez comprobada y que sí ayudan bastante en lo que es la disminución del calor. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciudades como Detroit, se ha empezado a impulsar una estrategia para la salud urbana, que es la ampliación de árboles en comunidades vulnerables, porque también es conocido que las comunidades de escasos recursos son usualmente las que más apiladas están, pero también las que menos áreas verdes tienen, y que por ende también pueden tener muchísimo más calor, y eso obviamente afecta lo mismo, el rendimiento, la calidad de vida, incluso las oportunidades se pueden ver disminuidas a raíz de esto. Y el humor, ¿no? También. Y creo que también está muy lindo porque justo tener cerca bosques o parques verdes, pues también fomentan un mejor ánimo al ser humano. Y se ha comprobado científicamente que ayuda bastante a la salud mental y también al estado físico de la persona. Y si tienes un entorno más bonito, pues justamente reduces todas las cuestiones negativas que se pueden desarrollar, como crimen o cuestiones así, ¿no? O incluso en algunos trastornos que se pueden terminar desarrollando siendo más graves, por ejemplo, en el caso de alguna ansiedad crónica o de depresión. Obviamente ahí en algunos casos se puede requerir medicamentos, y a su vez, ayudando a no llegar a esos extremos, pues evitas ese consumo de medicamentos. Y no, en este caso no es solo por lo que se llega a requerir en recursos para tratar estas enfermedades, ¿no? Sino porque es sabido que al consumir este tipo de medicamentos, pues a final de cuentas el cerebro y el cuerpo tienen un desgaste bastante importante. Uh-huh. De hecho, justo está bastante curioso porque pues Singapur hace 50 años pues era pues una isla pobre, ¿no? Había mucho crimen, y actualmente pues es un país bastante que tú, si piensas en Singapur, pues lo clasificas como un país moderno que cuida justamente el medio ambiente. Y está bastante curioso porque justo tiene la meta que para el 2030 le pueda ofrecer a cada ciudadano un acceso a un parque a 10 minutos a pie. Y justamente pues tomaron esta medida para combatir las islas de calor, pero en general pues también es una forma de fomentar el bienestar humano. Sí. Sí. Además de que también pues tienen esta estricta limitación de los vehículos que se pueden estar utilizando al mismo tiempo, y que pues técnicamente también tiene esta finalidad, ¿no? Que bueno, ahí también podríamos dialogar un poco sobre más bien fomentar vehículos que sean que funcionen a partir de energías renovables, ¿no? Uh-huh. Pero también justamente fomentar el transporte público seguro, funcional y planeado para la población, porque pues no es lo mismo que transportes a 50 personas en un autobús, en un metro, a que transportes una en un coche, ¿no? Uh-huh. Y también justamente me llamó la atención porque entiendo que hay varios cuerpos, o más bien, que si tienes cuerpos de agua, también pueden fomentar el enfriamiento del entorno, ¿no? Porque pues justamente el agua absorbe el calor del aire y se convierte entonces en vapor de agua. Y pues justamente esto causa que haya un enfriamiento evaporativo. Y pues evidentemente reduce la temperatura que hay pues en las ciudades, en el aire circundante, y proporciona humedad, creando microclimas que sean más frescos en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Y esto puede chocar un poquito con la idea de hace rato de que pues la evaporación también provoca como este bochorno, pero es que también depende mucho, ¿no? También, por ejemplo, en este lugar que mencionaba de Ouagadougou, que de Burkina Faso,
que justo tienen este cinturón que incluye agua. Okay. Pero también depende de varios factores, ¿no? Si el agua simplemente está rodeada de concreto, que es en el caso de muchos ríos que podemos ver cerca de ciudades. O de charcos que se crean en las calles. Ajá. Sí. Esto se evapora ahora sí que sin ningún sentido, ¿no? Pero al tener un entorno más natural alrededor, por ejemplo, árboles o zonas verdes, esta evaporación no es tan ahí se va, ¿sabes? Y no se trata solo de, por ejemplo, agua contaminada, en lo absoluto sería la meta que estuviera en esos sitios. Y esto, al contrario, crea un ecosistema para las plantas, para ayudar a su salud y también para que el agua pueda ser reutilizada, porque a final de cuentas también, pues, aunque la raíz es lo que más absorbe dentro de la planta en sí, ya sea un árbol, un arbusto o alguna flor, absorbe en lo entero a partículas de agua. Entonces también ayuda a mitigar eso. Entonces, haciendo que en conjunto sea algo así como un frescor húmedo, en vez de un calor húmedo, es un frescor húmedo lo que otorgan esta combinación de factores. Porque entonces si tienes justo, ¿no?, vegetación cerca, de alguna forma las plantas absorben esa agua y la liberan ellas mismas, ¿no? Eso es lo que entiendo, de forma hasta de oxígeno, ¿no? También podría ser. Pues sí, tienen un tipo de sistema, depende de cada planta y depende de la especie, pero sí, en general sí, no es como que absorban el agua y ya, ¿no? En su caso, los árboles lo que crean son estas cuencas en donde reservan agua por si llegara a haber una sequía muy grave, y esa agua es muchas veces, esas reservas de agua son muchas veces las que se vacían para uso humano. Ok. Bueno, pero básicamente sí serviría, o sea, tener, por ejemplo, un lago, evidentemente que esté limpio, o un río, también sirve justo para la mitigación de las islas de calor, ¿no? Sí. Sí. Ok, pero bueno, además de todas estas cuestiones que, vaya, a veces se salen un poquito de nuestras manos, ¿no? Nosotros no nos podemos poner a pintar las calles de blanco, pero ¿qué podemos también nosotros hacer para cuidarnos de las islas de calor? Porque pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y a nadie le gusta estar malhumorado por el calor. Entonces, vaya, hay justamente como recomendaciones que las personas pueden hacer. Ahora sí que a nivel personal, que claro, algunas de esas sí podríamos hacerlas, por ejemplo, en nuestros techos, que de hecho ahorita es una excelente época para empezar su bueno, a lo mejor la impermeabilización no, porque pues está lloviendo, pero sí para empezar a ver cómo podríamos crear un techo verde, ¿no? Sí, porque justo como mencionabas al inicio, puede considerarse que este tema ahorita no está tan dentro de nuestras vidas porque a final de cuentas el clima no está muy estable, pero está inclinándose más a lo frío, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que considerar que ya hemos tenido ejemplos años pasados y que si nos esperáramos hasta el último momento a empezar a planear, por ejemplo, un techo verde para poder hacer nuestra casa más cómoda, y lo hacemos en una ola de calor terrible, pues las plantas no van a tener tiempo de adaptarse y se van a achicharrar. Nosotros mismos mientras las ponemos. Sí, o cualquiera que lleguemos a contratar para hacerlo. Sí. Entonces, si no es una opción esperarse hasta el último momento a tomar medidas que pues aún así no va a afectar que se empiece a hacer, aunque ya vaya a iniciar la temporada fría, porque efectivamente en la mayoría de los lugares pues las plantas resisten, ¿no? Dependiendo también obviamente del clima el que se tenga, o simplemente ir adaptando un par de plantas para que se puedan ir preparando para ese uso específico y que finalmente pues se pueda hacer cumpliendo el objetivo. Sí, claro, porque vaya, para las plantas tengo entendido que si uno las trasplanta o así, es casi como si a nosotros nos operaran, ¿no? Entonces, sí. Imagínense estar recién operado y tener que soportar pues condiciones extremas, pues
pues no. Sí, es muy difícil que sobrevivan y muchas veces por eso la gente suele desilusionarse debido a que lo quiere tener en el momento ya de necesidad, pero obviamente un ser vivo, porque pues sí, ya hemos dicho que las plantas son seres vivos, no puede seguir el paso. Entonces, sí, adaptándolas desde meses previos, pues vas haciendo tu propio ecosistema y ya no es tan fuerte el impacto ni de la planta ni del clima. Y también, además de, pues, si ya estamos en esa situación y escuchan este podcast en una isla de calor ya existente, recuerden que también es importante, pues, tratar de evitar la larga exposición al sol, reducir la actividad física, beber abundante agua y evitar las bebidas alcohólicas y con cafeína. También justamente para pues que no se almacene tanto calor en nuestros hogares, pues incluso poner persianas que sean reflejantes al sol, cerrarlas durante el día, mantener las ventanas cerradas durante el día y eventualmente cuando ya esté más baja la temperatura, abrirlas para que así se pueda ventilar y vestir ropa clara que refleje el calor y pues técnicamente lo sugerido es que no se utilicen ventiladores o aires acondicionados si la temperatura ambiente es mayor a 35 grados, ¿no? Justo para evitar un poco este ciclo vicioso, ¿no? Círculo vicioso que se puede crear una vez de que tú prendas tu aire acondicionado y pues generes más calor, más gases de efecto invernadero que pues al final no van a dejar salir al calor, ¿no? Sí. Y también ante cualquier sintomatología ya presente como por ejemplo mareos, dolor de cabeza bastante intenso, sentirse desorientado, perder el equilibrio, la sensación de profundidad, náuseas, vómitos, pues sí hay que consultar al médico con cualquiera de estos o incluso prestar atención a señales del cuerpo, que la deshidratación muchas veces la gente se pregunta cómo puede detectarla a menos que ya esté muy mal, ¿no? Pero esto se puede detectar a través de la orina. Si es muy oscura, quiere decir que estás deshidratado o que tienes alguna enfermedad. Incluso también tengo entendido que si te duelen las articulaciones, Sí, pero en ese caso ya es un poco más grave la deshidratación. Oh, ok. Entonces sí se puede verificar con eso, que pues a final de cuentas vamos al baño varias veces al día. Uh-huh. Y prestar atención a esas cosas puede ayudarte a detectar una deshidratación antes. Y pues ya si gustas, pues consultar a un médico para ver qué puedes estar haciendo para poder ayudar a tu cuerpo a mantener la hidratación adecuada. Uh-huh, uh-huh. Y la buena noticia es que justamente todas estas medidas de los techos verdes, de los caminos de color claro, todos los que justamente mencionamos, pues también ayudan a combatir en general el cambio climático, ¿no? De hecho, al principio comentaba lo de las ondas de calor. No son lo mismo porque justamente las islas de calor son causadas por las condiciones de la ciudad misma, y las ondas de calor son simplemente como un fenómeno climático extra. Vaya, se pueden combinar y pues eso es. Juntos calor con calor. Pero vaya, la buena noticia es que justamente estas medidas de implementación combaten todo eso, ¿no? Entonces son tanto para pues darnos luz para la lucha contra el cambio climático y pues no morir de calor. Pues me parece que así cerramos este episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y a la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.